El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, muy queridos hermanos, este día 29 de junio, como todos los años, dentro de lo que es la vida litúrgica, celebrativa de nosotros, los cristianos en la fe, la Iglesia nos invita a celebrar a estos dos apóstoles, presentándonoslo como los fundamentos, por así decirlo, de nuestra vida. Cada vez que celebramos la misa o el recuerdo o el día de un apóstol, lo que hacemos es recordar a un santo, como tantos recordamos a lo largo del año. Algunos somos más devotos o nos identificamos más, en otros no tanto, porque hasta ni los conocemos, no sabemos su historia, pero en definitiva sabemos que han sido personas, hermanos nuestros mayores, que ya han vivido, han cumplido una misión, han estado unidos a Dios dando amor, dando su vida de una u otra manera, porque cada santo tiene su impronta. Hay santos apóstoles, hay santos que fueron papas, hay santos que fueron obispos, hay santos que fueron sacerdotes, hay santas que fueron religiosas, pero también hay santos y santas que fueron laicos, es decir, trabajadores, padres de familia, jóvenes inclusive, que ni siquiera salieron de su adolescencia y ya fueron mártires. En fin, todos de una u otra manera cumplieron en su vida el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es que nosotros en nuestra vida cotidiana en este mundo demos lo que Dios nos dio a nosotros primero. ¿Y qué es lo que nos dio? Amor. Nuestra vida es fruto del amor. Por eso, antes que nada, antes de entrar concretamente en estos dos santos que son importantes, quería aclarar un poco el tema de la santidad. ¿Qué es la santidad? Es darle plenitud, darle rienda suelta en nuestra vida a aquello que ya recibimos el día de nuestro bautismo. Porque el día de nuestro bautismo fuimos consagrados y el Espíritu Santo nos marcó, nos ungió con sus dones, de manera que la santidad no es mérito nuestro. A veces decimos, esa persona es santa porque reza, porque hace cosas buenas, porque es tranquilo, servicial. Sí, esos son los efectos de la santidad. Pero la santidad, la causa, la raíz de la santidad está en que Dios está en mí, porque el que me hace santo a mí es Dios, no mis méritos. Una vez que yo experimento el amor de Dios y dejo que mi corazón se llene realmente de su amor y voy renunciando porque decido que Dios viva en mí a todo lo viejo o negativo de mi vida y vivo de la gracia de Dios, entonces obviamente que mi vida después va a responder a eso inicial. Y el que se sabe amado, ama. El que se sabe servido por Dios, porque Dios nos sirvió en Cristo, dio la vida por nosotros, da la vida. Y así vamos evocando y vamos haciendo concreta en nuestro caminar de la vida cotidiana el don recibido de la santidad. Por eso somos santos. Pablo, en una de sus cartas a todos los cristianos de una de las tantas iglesias que él fundó,
les dice a los santos de la iglesia. Y no porque eran buenos o hacían cosas importantes, que las harían, sino fundamentalmente porque habían recibido a Jesucristo en la fe y habían sido consagrados por el don del bautismo. Eso que fueron ellos, hoy somos nosotros. Por eso nosotros somos santos. La santidad, insisto, no es cuestión de méritos, sino la santidad es una acción de Dios en aquel que recibió la gracia de ser hijo. Porque santo nos hace Dios. Cristo que vive en mí me hace santo. Y de ahí, en la medida en que yo dejo crecer al Cristo en mí que vive, yo también voy dando rasgos o evidencias de santidad, de amor, de servicio, de compromiso, de misericordia, de consuelo. Es Dios en mí. Y esto es muy bueno tenerlo presente, ¿no? En nuestra vida interior, en nuestra oración, que lo vayamos madurando no tanto desde la razón, porque es un misterio de amor, sino en la experiencia. Jesús en mí y yo en Él es una experiencia de amistad divina, amistad sobrenatural, un misterio de amistad, de unión indisoluble, de un Dios que me eligió, me creó y me consagró para siempre. Por eso nuestra vida está asegurada en Dios. Y eso me lleva a vivir en consecuencia. Quien no vive en la plenitud de este don, quien no madura en la intimidad con Dios, en la fe, en la oración, en el silencio, en la contemplación, y no se alimenta con todos los manjares espirituales que Dios nos dejó, especialmente la Eucaristía, la palabra que escuchamos, la comunión que recibimos, es muy difícil, obvio, que podamos vivir en ese modo de santidad, en esa clave de santidad, porque nos va a absorber el hombre viejo, nos arrastra el mundo, y el mundo está pervertido, porque eligió vivir una vida sin Dios, siendo Dios de su propia existencia. Esto que tanto han predicado, Pablo sobre todo, en sus tantas cartas, especialmente la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, es bueno que nosotros leamos, porque realmente son un testimonio, un tesoro, una herencia para nuestra vida espiritual enriquecedora, donde la experiencia de ellos, de Jesucristo, el amor de Jesucristo que experimentaron, lo volcaron y lo predicaron, lo anunciaron para que otros también conozcan esta buena noticia que a ellos les cambió la vida. Pedro, un pescador hosco de la zona de allá de Galilea, de Cafarnaúm, más precisamente, que junto con su hermano y sus compañeros de laburo, todas las mañanas y todas las madrugadas y noches enteras se dedicaban al oficio de la pesca, muy poco instruidos, muy poco preparados intelectualmente, hombres de fe, de familia de fe, como buenos judíos, que un día se encontraron con este Jesús de Nazaret, que los miró a los ojos y les dijo: dejen todo, que yo los haré pescadores de hombres. Y misteriosamente dejaron todo, su trabajo, su sustento, que era la pesca, para seguir a este hombre extraño, pero tan atrayente, tan conmovedor, tan particular, que le fue enseñando un camino de vida nueva y que ellos fueron madurando en lo cotidiano de la vida, con quien vivían, con quien comían, a quien acompañaban, a quien escuchaban, a quien preguntaban. Esa convivencia de amistad, porque en definitiva Jesús los llamó para que sean sus amigos y se convirtieron en discípulos que aprendieron mucho de él, obviamente. Así es, Pablo con una experiencia más tardía, porque Pablo conoce a Jesucristo ya después de que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, en el famoso camino de Damasco, cuando iba con mucho poder de sus superiores fariseos y con permisos especiales para, en Damasco, abolir todo lo que significara el cristianismo, porque lo consideraban los judíos al cristianismo una herejía, algo diabólico. Y él venía con poder fanático de sus raíces para abolir, para destruir, para perseguir, aniquilar al cristianismo. Y en ese camino Jesús se le aparece como un rayo que lo voltea, y allí su proceso, su conversión, todo un camino de maduración, de purificación y de conocimiento de Jesucristo, al cual después él, ya convertido en apóstol, predicará, anunciará
convirtiéndose en el primer misionero de la iglesia, que dejando su ciudad natal, que dejando lo que es Jerusalén, se va a predicar y predica y anuncia y viaja en situaciones de esa época muy adversas, muy limitadas, llegando hasta Roma, llegando hasta España inclusive también, y todas las zonas del Asia Menor, todo en los tantos viajes misioneros de Pablo, donde allí predicó, donde allí anunció, donde allí los primeros convertidos por su predicación formaban las primeras comunidades cristianas, y ahí iba creciendo la predicación y él iba organizando las iglesias, a las cuales después les escribiría en la distancia esas cartas que llegaron a nosotros y que están en el Nuevo Testamento. Cartas donde en la distancia los va guiando, les va anunciando la verdad, los va como acompañando para que no se desvíen ni se desanimen en el camino. En fin, esos son los dos grandes pilares, ¿no?, que dieron su vida poniendo broche de oro a su predicación a través del martirio, que es el testimonio mayor de entrega a Jesús y a los hermanos. A Pablo, dice la tradición, que lo mató el emperador romano, que lo condenó Nerón a muerte a través de la decapitación, y Pedro parece ser que murió crucificado, eligiendo él morir crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como su maestro. Eso lo dice la tradición, ¿no? Así nos han llegado. Y bueno, y sus cuerpos fueron sepultados en Roma, porque ambos fueron mártires en Roma, donde con el paso del tiempo, después de haber encontrado sus restos, la tradición de la Iglesia comprende que allí están los fundamentos. Por eso hoy lo que se conoce como la Santa Sede, donde hoy reside el sucesor de Pedro, es justamente Roma, ¿no?, atrás de las colinas del Vaticano, donde está la Basílica de San Pedro y los restos del apóstol. Y más atrás de las colinas, atrás de los antiguos muros romanos, hoy se levanta, ya hace siglos, la iglesia de San Pablo Extramuros, donde están los restos del apóstol Pablo, ¿no? Es decir, los dos referentes de Roma y desde allí referentes de toda la iglesia. Por eso hoy los celebramos, los recordamos, nos seguimos alimentando de su testimonio de vida, de su predicación, y también hoy, por eso es el Día del Papa, como es el día en que se recuerda al primer Papa, Pedro, hoy rezamos y tenemos muy presente al Papa, que en definitiva, por un lado, es el sucesor, sí, del apóstol Pedro, es un obispo. A veces decimos quién es el Papa, ¿no?, en la jerarquía de la Iglesia, que fue muy posterior. La jerarquía de la Iglesia como hoy se la conoce y la estructura de la Iglesia como hoy se la ve, no es obviamente fruto de los primeros tiempos. La Iglesia en la época de Pablo y de Pedro y de las primeras comunidades era muy sencilla. Eran comunidades cristianas, llenas del Espíritu Santo, unidas, sin ningún tipo de estructura más que el amor, la misericordia y el servicio. Porque es eso lo que caracteriza a la Iglesia como pueblo de Dios. La Iglesia somos todos los bautizados, no es el Papa. El Papa obviamente obtiene una referencia fundamental, pero la Iglesia es cada cristiano. ¿Y cuál es el fundamento de la Iglesia entonces? Esto que decimos: la fe, la misericordia, la misión, la comunidad, porque es una familia cuyo padre es Dios. Bueno, a esta familia fundaron de alguna forma Jesucristo y desde él los apóstoles, ¿no? Entonces hoy el Papa en definitiva es un obispo más, un hombre elegido como tantos otros, que recibió la plenitud del orden sagrado con el ministerio episcopal y fue elegido siendo obispo como obispo de Roma cuando la sede de Roma queda vacante con la muerte del Papa. Entonces, al ser elegido un obispo como obispo de Roma, ese obispo, por ser obispo de Roma, se constituye en pastor universal de la Iglesia Católica, a quien se le pone el nombre de Papa, que deriva de padre. Y que en definitiva, la persona del Papa, lo que marca, lo que manifiesta y simboliza, es la unidad. Es una cabeza visible que representa al Cristo, a nuestro Señor, y que en esa mirada de la cabeza visible todos estamos llamados a la comunión, no con el Papa, sino que desde el Papa con Jesús. Por eso el Papa tiene la misión ¿de qué? De guiar a la Iglesia en la unión y en la caridad. La unidad y la caridad.
Unidad porque no tiene que haber divisiones. La división, cualquier tipo de división que separa a los hermanos, no viene de Dios. Por eso el Papa está llamado a cuidar la unidad. Y la caridad, porque ¿qué es la caridad? El amor puesto en práctica, el servicio, la disponibilidad por el otro, cuya figura en el Papa tiene que ser más que sobresaliente, ¿no? Porque por algo es nuestro referente, nuestro padre espiritual. Y de ahí todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y todo el pueblo fiel, formando una unidad que es la Iglesia en el vínculo de la caridad. Un solo Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo bautismo que nos consagra a todos, un solo Dios y Padre que nos ama a todos. Y eso es lo que celebramos hoy, en la persona de estos dos grandes hombres que se dejaron llevar por el Espíritu Santo, que la lucharon, que la pifiaron también, que han tenido sus errores. Pedro, ¿cuántas veces el Evangelio mismo nos cuenta que era hosco, cabezón, que muchas veces no comprendía a Jesús, que tenía una personalidad avasallante, pero que después se daba la cabeza contra la pared, que lo negó 3 veces prometiéndole dar la vida y sin embargo se achicó? En fin, seres humanos. Pablo igual, en todo su proceso, creyéndose dueño de la verdad, el Señor lo tira del caballo, dice la tradición, es decir, lo hace morder el polvo para que se humille. Por eso le cambia el nombre, ¿no? El nombre original de Pablo era Saulo. Saulo, que viene del rey Saúl, que fue uno de los reyes más soberbios que tuvo el pueblo de Israel. Un rey realmente que hacía la de él y no escuchaba la voz de Dios. Entonces de Saulo de soberbio termina siendo Pablo el pequeño, Paulo pequeño, porque su vida cambia y él sabe que se tiene que morir él, el hombre viejo de él, para que en él viva Cristo. Él mismo lo dirá, ¿no? En sus últimas palabras o en sus últimas cartas antes de su pasión, de la muerte. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, dice él. Morir para mí no es un problema. Yo ya no le tengo miedo a la muerte, al contrario, una ganancia, porque ya dejo de cumplir la misión que he vivido y entrar en comunión con mi Señor, con mi amigo, a quien he servido en ustedes. Pero si tengo que seguir todavía por acá dándole una mano y seguir dentro de mi limitación y mi vejez y mis cadenas, porque estaba los últimos años de Pablo, ustedes saben, estuvo cautivo, estuvo preso la mayoría del tiempo, le permitían hacer algunas cosas, pero encadenado, dirá él, encadenado por el Evangelio. Pero sin embargo su fuerza interior, aunque su cuerpo estaba devastado, seguía vigente en el nombre de Jesús, entusiasmado, porque era un enamorado de Cristo, ni más ni menos. Entonces, queridos hermanos, unámonos a Jesús. Y como decíamos en el Salmo, el Señor me libró de todos mis temores. No tengamos miedo, no tenemos miedo. No tenemos miedo a nada ni a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. No te tengas miedo cuando te aparece la duda, cuando te aparece la tristeza, cuando te visita la depresión o la oscuridad. No tengas miedo cuando en tu camino siembran amenazas, difamaciones, persecuciones de todo tipo, cuando te sentís solo, cuando te sentís defraudado. No tengas miedo, no tengas miedo. Cuando vivís experiencias que no quisieras y cuando tus planes cambian. Uno tenía un proyecto, una propuesta, y el Señor de buenas a primeras permite que todo se vaya por la borda porque te invita a algo diferente. Es así la vida de los hombres de Dios. Si empezamos por Abraham hasta nuestros días, Dios tiene la última palabra. Uno propone, Él dispone. Así que no tengamos miedo. El cristiano no tiene miedo porque cree, porque se sabe amado, porque sabemos que tenemos puesta nuestra vida en alguien que no defrauda, que es poderoso y puede hacer de nuestra vida algo realmente pleno. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor y Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. No tengas miedo, no tengas miedo. En esta vida inestable, en este mundo tan mediocre, es lógico que nuestra humanidad, que también es endeble, frágil, limitada, pase por momentos de claroscuros. Normal. Que nos sintamos como Pedro, fallutos,
que nos creamos que nos comemos el mundo y después nos encontramos en la nada y lloramos amargamente. No tengas miedo, porque para Dios eso no es problema. Si eso fuera un problema para Dios, el mundo ya no existiría. El problema que le podemos presentar a Dios y a nosotros mismos es otro, y es vivir una vida sin Él, haciendo de nuestra vida o de nuestra historia algo como que fuera solo de nosotros. Dios es de nuestra vida, ese es el peligro, que sería repetir el pecado original. Serán como dioses, y nosotros no podemos a Dios ni siquiera, como decía el célebre Juan Bautista, desatarle la correa de sus sandalias. No podemos. No estamos ni siquiera a esa altura. Pero nos ama. Y el que se humilla será elevado. Ahora, el que se la cree se cae solo. Porque nadie se la puede creer, se cae. Nosotros solos no nos sostenemos. Pero con el Señor podemos llegar mucho más lejos de lo que nos podemos imaginar. Hermanos queridos, demos gracias a Dios entonces por estos hermanos nuestros, estos pilares de la fe, de la iglesia, de nuestra historia de la salvación, que aprendieron a ser en la lucha, en el camino, en las idas y vueltas de su vida de fe, aprendieron a ser dóciles al Espíritu Santo. Que ellos intercedan por nosotros, porque todos estamos llamados por el bautismo a ser apóstoles como ellos, es decir, enviados a anunciar la buena noticia de Jesús. Que ellos nos ayuden, nos acompañen, intercedan por nosotros. Le pedimos hoy a Pedro y a Pablo también que intercedan por toda la iglesia, especialmente por el Papa, que sea realmente un hombre de Dios, transparente al decir del Espíritu Santo, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias a veces del mundo y de la iglesia, que se van para el lado más de lo humano que de lo divino. Pidámosle a Pedro y Pablo por nuestra iglesia diocesana, Avellaneda Lanús. Estamos esperando, estamos rezando por la llegada de un nuevo obispo, para que pronto sea, cuando Dios disponga, este hombre que vendrá, no sabemos de dónde, pero que vendrá, un elegido, un enviado, a guiarnos, a pastorearnos en el nombre de Jesús, como lo rezamos todos los días en la oración cuando pedimos por su llegada, ¿no? Que venga libre de todo condicionamiento, libre de toda presión, libre de todo prejuicio. Pidamos por él y por cada uno de nosotros, para que, como dijimos, e insisto y termino, no nos olvidemos que nosotros también hoy somos apóstoles del Señor. María, Madre y Reina de los Apóstoles, nos acompañen, que así sea.